Soy Ignacio Jiménez, soy cardiólogo en el Hospital Comarcal del Noroeste y voy a impartir la primera parte de este curso sobre palpitaciones, que va a consistir en una descripción sobre las nuevas rutas asistenciales CARPRIMUR al respecto. Bueno, voy a comenzar un poco señalando de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué son las palpitaciones? Son un síntoma o un motivo de consulta. Se caracteriza por la percepción normal del latido cardíaco por parte del paciente. Es un síntoma que, bueno, tiene maneras de manifestarse muy diversas y el paciente nos lo puede describir de muchas maneras. Y en algunos artículos se describen tres grandes grupos en los que podemos agrupar los síntomas descritos por los pacientes. Uno primero que sería aquellos pacientes que describen una sensación de palpitaciones rápidas, bien sean regulares o irregulares. Un segundo grupo que describen palpitaciones aisladas, fuertes, normalmente irregulares y con una sensación de vuelco o de salto. Y por último, aquellos pacientes que describen sensación de notar de forma consciente el latido cardíaco, pero que no describen claramente una alteración del ritmo, no describen que se acelere ni que vaya irregular. Muchas veces notan latidos más fuertes de lo normal. Dentro de estos tres grandes descripciones que podemos encontrar, pues las primeras se suelen asociar más a taquicardias, bien patológicas o bien taquicardia sinusal por alguna causa secundaria. El segundo grupo se suele corresponder más con nefrasistolia bien auricular, bien ventricular. El tercer grupo pues, se asocia más a pacientes que tienen por ejemplo, alguna causa de vasodilatación como la fiebre, que aumenta el volumen latido y que hace que los latidos se hagan conscientes en algún momento, pacientes con nerviosismo, pacientes incluso sin patología ninguna, que por cualquier causa se hace el latido consciente en algún momento. Las vías neurológicas por las cuales la sensación del latido llega a la corteza y se hace consciente no son del todo conocidas, pero sí que se conoce que hay factores como, por ejemplo, la delgadez que puede facilitar que se dé este fenómeno. Este último grupo no está exento también de poderse dar o que los pacientes describan así cosas que sí se corresponden con arritmias, como por ejemplo bradicardias por algún bloqueo AV, en las cuales el volumen latido, al ser la diástole más larga, aumenta y el paciente comienza a notar esos latidos y no describe claramente bradicardia, o bien porque no se ha dado cuenta, o bien porque la bradicardia no es muy marcada. Es, como hemos dicho, un síntoma o un motivo de consulta. ¿Por qué me parece a mí importante la realización de estas rutas y qué nos pueden aportar? Bueno, el principal motivo es que es un motivo de consulta extremadamente frecuente. Hay estudios, como por ejemplo uno de Reino Unido en 2010, que cifran que hasta el 16% de las consultas en cardiología, este es el motivo principal de consulta. Ello supone que se produce un elevado gasto de recursos y por eso se deriva que sea tan rentable estandarizar las estrategias diagnósticas. Siendo además muy importante, por otro punto, no solo ya de eficiencia, sino también un poco de justicia, de que todos los pacientes, que van a ser muchos y van a gastar muchos recursos, puedan acceder de la misma manera a los recursos que hay disponibles en el sistema sanitario. Por otra parte, como hemos dicho, es un síntoma con muchas etiologías diferentes, muy variado. Esto lleva a que las causas de la producción de este síntoma, las diferentes patologías que se dan, sean muy dispares a la hora de la gravedad y a la hora de la presentación. Esa disparidad, sobre todo a la hora de la gravedad de las causas, hace esencial que nosotros en la consulta seamos capaces de hacer un adecuado cribado del riesgo de nuestro paciente. Y eso se hace siempre mucho mejor si la evaluación del paciente es sistemática. En una evaluación inicial, yo me planteo generalmente con estos pacientes tres objetivos. El primero, como en cualquier proceso diagnóstico, es un poco clasificar el perfil del síntoma o de la patología que pensamos que puede tener el paciente. Eso es lo que va a guiar el resto del proceso diagnóstico. Nos tenemos que hacer con la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias iniciales una idea, sobre todo con la anamnesis y la exploración física, de por dónde van los tiros, de qué puede ser lo que tenga el paciente. Con eso no vamos a llegar al diagnóstico certero la mayoría de veces, pero tenemos que hacernos una primera idea y orientarnos para luego pedir el resto de las exploraciones. Lo segundo, como ya he dicho, es que hay que hacer una adecuada evaluación del riesgo. Es muy importante, ya que es una patología muy prevalente y con mucha incidencia, pero que tiene un gran porcentaje de pacientes que no tienen un elevado riesgo.
es muy importante que no se nos escapen aquellos que sí lo tienen. Y para ello hay que hacer una evaluación muy buena del riesgo del paciente. Y por último, va a ser muy importante a la hora de hacer un esfuerzo diagnóstico apropiado y un esfuerzo terapéutico apropiado, también clasificar el grado de afectación de la calidad de vida, sobre todo en aquellos pacientes de bajo riesgo, que van a ser la inmensa mayoría. Para llegar a esos tres objetivos, pues tenemos en la evaluación inicial las tres herramientas que he dicho. Lo primero y más importante, una buena anamnesis. Dentro de la anamnesis vamos a tener una serie de preguntas y una serie de datos que tenemos que tener sí o sí en todos los pacientes y que se recogen en estas rutas. Muy importante los antecedentes personales y familiares, siempre buscando antecedentes de cardiopatía y antecedentes familiares de cardiopatía. Para un poco orientarnos, como hemos dicho, en el perfil clínico de las palpitaciones hay que saber pues, cómo inician y cómo acaban, si hay alguna maniobra que lo desencadena, alguna maniobra que la puede finalizar, si son palpitaciones rápidas, si son palpitaciones fuertes, si combinan ambas características, etcétera. ¿Cuándo empieza? Si empieza a raíz de algún evento, algún cambio de medicación, en qué momento del día. Si comienzan después de tomar algún fármaco excitante, alguna sustancia, si se desencadenan con el ejercicio. Eso pues nos va a orientar también a qué puede ser la causa para evitarla y también, por ejemplo, si se reproducen con el ejercicio, nos puede ayudar a seleccionar adecuadamente algunas pruebas complementarias para desencadenarlas y así poder llegar a un diagnóstico, como por ejemplo una ergometría. Si hay síntomas acompañantes como angina, como síncope, como disnea, esto pues nos va a orientar al riesgo que tiene el paciente y también nos va a orientar pues algunas posibles causas, ¿no? Si se junta, por ejemplo, con dolor torácico, pues hay que pensar que el paciente puede tener alguna taquicardia en contexto de isquemia o al revés, puede tratarse de una taquiarritmia que esté desencadenando angina hemodinámica. He dejado dos puntos, como habéis visto, que me parece resaltarlos esencial, que son la duración y la frecuencia de los síntomas. Estas dos características son esenciales en esta patología porque nos van a ayudar a seleccionar aquellas pruebas complementarias más avanzadas para llegar al diagnóstico, que en esta patología siempre se hace correlacionando los síntomas con un electrocardiograma en el momento. Y para ello, como digo, la duración y la frecuencia de los episodios van a ser esenciales a la hora de elegir dichas pruebas diagnósticas, como veremos a continuación. Las rutas constan de dos puntos principales, que es un primer punto en el cual se explica o se intenta definir bien qué pacientes se pueden beneficiar de una derivación a cardiología de atención primaria y un segundo punto en el cual nos ayuda a seleccionar la prueba diagnóstica para intentar hacer esa correlación electrocardiograma-síntomas que nos va a llevar al diagnóstico. Aquí vemos el primero de los puntos en un diagrama de flujo bastante sencillo. Lo primero siempre, o casi siempre, el paciente va a llegar a atención primaria. En la atención primaria se hace esa evaluación inicial que hemos dicho que es tan importante, con su anamnesis, su exploración física y una prueba que hoy en día ya está disponible en casi todos los lugares, que es el electrocardiograma. Con esas tres cosas debemos de evaluar si el paciente tiene criterios de derivación o no. En el caso de que no los tenga, pues es un paciente que puede ser seguido en atención primaria, pero si los tiene, pues deberá ser derivado a cardiología o bien a urgencias. Se derivarán a urgencias una minoría de los casos en los que veamos que hay una taquicardia sostenida o incesante que no es sinusal o un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Como digo, la mayoría de pacientes no van a tener la patología, no van a tener síntomas en el momento de la evaluación y por tanto pues, serán derivados a cardiología. Ahí tenemos los criterios de derivación. Es decir, hemos dicho al principio que si hay criterios de derivación, estos pacientes pues, se deben de mandar a cardiología. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, vemos que son criterios tanto de los antecedentes personales como del perfil clínico, como de la exploración física o el electrocardiograma. Todas las partes son esenciales y siempre va a ser, en la mayoría de casos, intentar buscar datos que sugieran que hay una cardiopatía, bien previa o bien en el momento, o intentar valorar a aquellos pacientes que tengan síntomas sugestivos de tener una arritmia cardíaca o muchos episodios. Es decir, si un paciente no tiene datos sugestivos de cardiopatía ni en la historia clínica, ni en la exploración física, ni en el electrocardiograma, la clínica no tiene, por ejemplo, inicio y final bruscos que sean sugestivos de cardia policística supraventricular, pero tiene episodios de palpitaciones casi a diario que le impiden hacer sus actividades habituales, pues ese paciente deberá ser derivado a cardiología, aunque no tenga cardiopatía isquémica, aunque no sean taquicardias de inicio y final brusco, aunque no presente dolor torácico acompañante, o aunque no tenga un parón de Bruda en el electrocardiograma.
pero la mayoría van a ser datos que vayan buscando la presencia de cardiopatía estructural o datos subjetivos de que sea una taquicardia o bradicardia secundaria a una arritmia cardíaca, ¿no? Porque como hemos dicho, hay más causas que no son cardiológicas y esos son los pacientes que menos se van a beneficiar de la valoración por cardiología. La última parte o la segunda parte de la ruta, como he dicho, es intentar establecer la mejor estrategia diagnóstica para poder, digamos, correlacionar los síntomas del electrocardiograma y con ello llegar a un diagnóstico definitivo. Lo primero es la duración de los episodios. Si los episodios duran más de 30 minutos, la estrategia más eficiente va a ser hacer un electrocardiograma en un episodio con los síntomas. Se le explica al paciente cuando tenga los síntomas, tiene que acudir al centro de salud, al centro sanitario más cercano a su casa y con ello hacer un electrocardiograma en el momento y ya tenemos el diagnóstico. 30 minutos son algo orientativo, ¿no? Lo que hay que ver es si el paciente, la duración de los síntomas son suficientes como para que él pueda acudir al centro de salud más cercano, al centro sanitario más cercano a su domicilio. Si el paciente vive en una zona muy alejada de la sierra y los episodios duran 35 minutos, pero dice que el centro sanitario más cercano está a 45, pues no va a ser la estrategia más idónea. Si el paciente vive en el centro de Cartagena, por ejemplo, y tiene un centro de salud a 2 minutos de su casa y los episodios le duran 10 minutos, pues probablemente se puede intentar. Si duran 15 minutos o 20, pues mejor. Si los episodios son muy cortos y no tenemos esa opción, pues tenemos que ir a ver otras pruebas. Y para ello vamos a guiarnos sobre todo de la frecuencia con la que dan los episodios de palpitaciones. Cuanto menos frecuentes, pues más difícil va a ser llegar a un diagnóstico. Si son diarias, es bastante sencillo, normalmente con un holter de 24 horas o con un registrador de ECG móvil tipo cardia, eh, pues se va a poder llegar al diagnóstico. El registrador de ECG móvil, la verdad es que nos ha ayudado bastante. Es el que solemos utilizar ahora mismo más en la consulta, o por lo menos yo, pero sí que tiene una condición, es que tenemos que asegurarnos de que el paciente tiene suficiente capacidad para manejar su móvil y poder hacer los registros. A lo mejor es una mala opción para pacientes muy mayores que no estén muy acostumbrados a manejar este tipo de dispositivos. Porque es verdad que los equipos de enfermería y auxiliares hacen un papelón explicándoselo todo de manera muy sencilla y pocas veces hay problemas de que los pacientes no sean capaces de hacer un registro. Si las palpitaciones son menos frecuentes, son ya semanales o una vez cada 2 o 3 semanas, el registrador de CG móvil sigue siendo una opción. Solemos dejarlo hasta 3 semanas para que el paciente se los va a llevar a casa y registre episodios que tengan 3 semanas. O otra opción es un holter de 7 o 14 días, un holter de eventos más largo que el holter de 24 horas. Si los episodios son cada mes o más de una vez o menos de una vez al mes, va a ser bastante más difícil conseguir registrar un evento. En este caso, tenemos una opción que es el registrador subcutáneo de eventos, pero ya es una cosa más invasiva, hay que implantarlo debajo de la piel, aunque no tenga muchas complicaciones, bueno, pues tiene un precio más elevado, aparte que puede ser molesto para el paciente. Eh, Esta estrategia yo la usaría en pacientes de alto riesgo y es lo que se señala en esta ruta. Aquellos pacientes que tengan bajo riesgo, pues lo que solemos hacer es mantener observación clínica, es decir, explicarle al paciente su problema, las opciones diagnósticas que barajamos, que en principio, si no tiene cardiopatía estructural, la probabilidad de que sea algo grave es baja, y que en caso de que esos episodios en algún momento se hagan más duraderos o más frecuentes, debe de volver a consultar para iniciar de nuevo el proceso diagnóstico, porque si se hacen más frecuentes o más duraderos los episodios, sí que va a ser posible hacer un registro. Es verdad que a los pacientes se les puede ofrecer también el hecho de que adquieran un dispositivo registrador ECG móvil por su cuenta, o si tienen un móvil con capacidad, un reloj, perdón, con capacidad de registrar el electrocardiograma, pueden ellos intentar durante el seguimiento registrar algún evento y cuando tengan ese evento registrado, bien con el dispositivo registrador ECG asociado a móvil o bien con el reloj digital, pues se puede evaluar y ya podríamos llegar al diagnóstico. El problema es que, claro, si el paciente se tiene que gastar dinero, pues es una cosa que tiene que ser voluntaria. Eh, y estos son un poco las rutas que se han propuesto este año 2024.
Estas rutas la verdad es que me gustan bastante, sobre todo por una cosa, y es la sencillez que tienen. Son muy fáciles de aplicar, son muy sencillas, no gastas casi tiempo. Y es verdad que hacen bastante fácil que estandaricemos y homogeneicemos la práctica entre nosotros. La inmensa mayoría de pacientes con estas rutas se pueden manejar bastante bien. Y sí que hay un problema que dentro de estos pacientes, y es que vemos que los que tienen episodios muy frecuentes y no tienen mucha afectación de calidad de vida y un riesgo bajo, pues probablemente no vayamos a llegar al diagnóstico. Estos pacientes, por mi experiencia personal, simplemente explicándole que se ha descartado cardiopatía estructural, que la mayoría de causas suelen ser benignas o transitorias, y haciendo que conozcan un poquito más su patología, suelen quedarse tranquilos. Como hemos dicho, son pacientes que no suelen tener mucha afectación de su calidad de vida y finalmente, aunque no lleguemos a un diagnóstico, el problema del paciente queda bastante resuelto. Y como digo, mi experiencia siguiendo estas rutas es bastante buena. Pero bueno, es mi opinión y bueno, supongo que la aplicaréis también la mayoría de vosotros. Espero que coincidáis conmigo y si no, pues bueno, el feedback siempre es muy útil. Os dejo a continuación con los vídeos de mis compañeros que van a entrar un poquito más en detalle pues, de las alteraciones del electrocardiograma y de los diferentes dispositivos de monitorización, las utilidades que tienen, los problemas y los beneficios. Y espero que la charla os haya gustado y os haya servido de ayuda.